Bienvenido de nuevo a Notifinanzas, el canal que te mantiene al día con las turbulencias del mundo económico sin filtros ni rodeos, porque en las finanzas, como en la vida, lo que no ves te puede costar caro. Hoy, en este episodio cargado de adrenalina, nos sumergimos en las noticias del mercado que están sacudiendo los cimientos de tu portafolio. La llamativa caída de Bitcoin que ha dejado a inversores boquiabiertos, la jugada maestra del dólar que parece estar jugando ajedrez en un tablero de volatilidad global, y un giro inesperado hacia el paleolítico europeo que, aunque suene a historia antigua, nos recuerda lecciones eternas sobre innovación y supervivencia en tiempos de crisis. Imagina esto, estás en tu sofá, con el café en mano, y de repente el precio de BTC se desploma como un dominó en cadena, mientras el billete verde se erige como el rey indiscutible de las divisas, y en medio de todo, un descubrimiento arqueológico nos obliga a mirar atrás para entender por qué los mercados, al igual que la humanidad, siempre encuentran formas de adaptarse o perecer. ¿Estás listo para desmenuzar esto paso a paso, con datos frescos y un toque de perspectiva que te haga pensar dos veces antes de tu próximo trade? Vamos a ello, porque en Notifinanzas no solo informamos, te equipamos para que domines el juego. Empecemos por lo que tiene a todo el ecosistema cripto en vilo, la caída de Bitcoin, esa bestia volátil que pasó de cotizar cerca de los $126.000 en octubre a hundirse por debajo de los 108.000 en cuestión de días. Un desplome del 10% que ha evaporado miles de millones en capitalización de mercado y desencadenado liquidaciones por valor de más de $7.000 millones en las bolsas. ¿Por qué esta jugada tan llamativa? Culpa a la tormenta perfecta. El anuncio del presidente Trump de imponer un 100% adicional de aranceles a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, sumado a controles de exportación sobre software crítico, que ha avivado las llamas de la guerra comercial EU-China y espantado a los inversores de activos de riesgo como si fueran fuego. Imagina el pánico. Bitcoin, que rompió su racha alcista de October por primera vez desde 2018 con una baja del 3,6% en octubre, se precipitó a $104.782 en solo 48 horas. Mientras los ETF de Spot Bitcoin registraban salidas netas de $388 millones, la mayor desde agosto, señal de que hasta las instituciones están tomando ganancias a toda prisa. Y no es solo eso, los holders a largo plazo, esos OGS de la cripto, han depositado casi 13.000 BTC equivalentes a $1.480 millones en exchanges como Kraken y Binance desde octubre, alimentando el miedo a una venta masiva que podría empujar el precio hacia los $95.000 o incluso $70.000 si el análisis de ondas de Elliott se confirma, como advierte John Glover de Ledn. Pero espera, ¿es esto el fin del bull market o solo una corrección saludable? La Fed acaba de recortar tasas en 25 puntos base a inicios de noviembre, inyectando liquidez con un 63% de probabilidades de otro corte en diciembre. Y la historia nos dice que noviembre es el mes estrella de Bitcoin con ganancias promedio del 42%. Rebote a 160.000 o más rojo. Mantén los ojos en el soporte de 108.000 a $109.000. Si se rompe, prepárate para una montaña rusa, pero si rebota, podría ser tu señal para entrar, porque como dice el experto financiero Mark Tilbury, ese millonario autodidacta que pasó de cero a construir un imperio con inversiones inteligentes. Las caídas son oportunidades disfrazadas para quienes ven más allá del pánico. Bitcoin no es una moda, es el oro digital del futuro, y esta DIP es tu boleto para multiplicar si actúas con cabeza fría y diversificas como un pro. ¿Te resuena? En Notifinanzas, te animo a revisar tu exposición cripto ahora mismo. ¿Estás overleveraged o listo para el rebote? Comenta abajo si crees que BTC tocará los 130.000 antes de fin de año, porque tu opinión podría inspirar a miles. Y hablando de jugadas maestras, pasemos al dólar estadounidense, ese titán que parece estar ejecutando un plan infalible en medio del caos global, fortaleciéndose un 1,65% en el último mes, pese a un ligero retroceso diario al índice DXY de 99,73 el 3 de noviembre, su nivel más alto desde noviembre de 2022 gracias a datos macroeconómicos sólidos en Estados Unidos, que hacen que el resto del mundo parezca un tren descarrilado. ¿Cuál es el truco aquí? El excepcionalismo americano puro, mientras Europa lidia con PMIs decepcionantes que apuntan a un recorte de 50 puntos base del BCE en enero, y China acelera un 5% de crecimiento en el cuarto trimestre pero bajo la sombra de aranceles trumpianos, el dólar se beneficia de la divergencia en políticas monetarias, con la Fed moderando sus cortes, solo 67 puntos base esperados en 2025, frente a recortes más agresivos en otros bancos centrales.
Imagina el impacto. Un dólar fuerte abarata las importaciones para los consumidores yanquis, pero presiona las exportaciones y comprime márgenes para emergentes como Colombia o México, donde el peso y el real ya sienten el pinchazo. Sin embargo, no todo es color de rosa. Analistas de UBS advierten que 2025 será una historia de dos mitades, fuerte en la primera, con posible reversión en la segunda si las posiciones largas en el dólar alcanzan picos de 2015 y el sobrevalor se corrige, mientras JP Morgan ve debilidad a mediano plazo por moderación en Estados Unidos. Y rebalanceo de coberturas. ¿Y los aranceles? Podrían impulsar el dólar aún más al inflar precios locales sin que la Fed reaccione con alzas inmediatas, como en 2018. Mark Tilbury, ese gurú de las finanzas personales que enseña a millennials a hackear el sistema con presupuestos infalibles y apuestas en divisas, lo pone claro en uno de sus videos virales. El dólar no es solo papel verde, es el escudo en tiempos de incertidumbre. Si ves su jugada ahora, protege tu riqueza convirtiendo parte de tus ahorros a USD antes de que el mundo se tambalee más, porque la fuerza de una moneda es como la de un músculo, se fortalece con presión, y esta guerra comercial es el yin perfecto. ¿Estás hedgeando con dólares en tu cartera? En Notifinanzas, te reto a calcular el impacto en tus remesas o viajes. Si el DXY rompe 100, podría ser hora de mover fichas, y si cae a 96,60, las oportunidades en euros o libras se multiplican. ¿Qué harías tú con un dólar rampante? Suscríbete y activa la campanita para no perderte alertas en tiempo real. Pero justo cuando crees que las noticias financieras no pueden ser más impredecibles, el mercado nos lanza una curva histórica. El Paleolítico europeo irrumpe en la escena con un descubrimiento que redefine no solo la arqueología, sino cómo entendemos la resiliencia humana en eras de escasez. Paralelo perfecto a estos mercados volátiles, donde la innovación o la extinción son las únicas opciones. Hablamos de los 138 herramientas paleolíticas desenterradas en la costa de Ayvalık, Turquía, que revelan un puente terrestre sumergido perdido bajo el mar Egeo que facilitó la migración de Homo sapiens desde Anatolia a Europa hace decenas de miles de años, desafiando la ruta tradicional por los Balcanes y el Levante. Estos artefactos, incluyendo hachas de mano icónicas y herramientas de corte grandes, datan del Paleolítico inferior y superior, esparcidos en 10 sitios a lo largo de 200 kilómetros cuadrados, probando que Ayvalık no era un mero paso, sino un cruce estratégico de intercambio cultural y tecnológico entre África, Asia y Europa. Imagina a esos primeros humanos, armados con piedras afiladas como las tuyas en un trade de alto riesgo, navegando paisajes inexplorados donde cada herramienta era un ETF en potencia, esencial para cazar, sobrevivir y conectar mundos. Publicado en el Journal of Island and Coastal Archaeology, este hallazgo descrito por la arqueóloga Anne Bulut como inolvidable al sostener objetos de paisajes vírgenes, cierra la brecha temporal entre evidencias del Cáucaso de 1,85 millones de años y el suroeste europeo de 1,2 millones, recordándonos que la verdadera jugada maestra de la humanidad fue adaptarse a lo desconocido, tal como Mark Tilbury predica en sus charlas motivacionales. Los paleolíticos no tenían apps ni brokers, pero construyeron imperios con lo que tenían a mano. Tú, en este mercado loco, haz lo mismo, innova. Conecta redes y ve las caídas de Bitcoin como puentes sumergidos esperando ser redescubiertos para tu próximo gran salto. ¿No es fascinante cómo un puñado de piedras nos enseña a no subestimar las rutas ocultas en finanzas? En Notifinanzas, usamos estas perlas históricas para iluminar tus decisiones. ¿Estás explorando puentes subestimados en cripto o divisas, o atascado en rutas obvias? Este descubrimiento, fresco de noviembre de 2025, nos urge a repensar. La historia no es pasada, es blueprint para tu riqueza futura. Y ahí lo tienes, amigos de Notifinanzas, una caída de Bitcoin que grita oportunidad, una jugada del dólar que dicta el ritmo global, y el Paleolítico europeo recordándonos que la supervivencia es el trade definitivo. ¿Qué te impactó más? ¿El desplome cripto, el dólar imparable o esa lección ancestral? Y ahí lo dejamos. Pero espera, familia de Notifinanzas, porque el mercado no se detiene en un cliffhanger como este, ni yo tampoco. Si pensabas que ya habíamos exprimido todo el jugo de esta caída de Bitcoin que parece un thriller de Wall Street, la fortaleza del dólar que actúa como un superhéroe en capa verde, y esa joya arqueológica del Paleolítico que nos obliga a repensar no solo la historia, sino cómo navegamos nuestras propias eras de hielo financieras, agárrate, porque vamos a profundizar más, con datos que te van a hacer pausar el video y tomar notas. En Notifinanzas, no nos conformamos con la superficie, desenterramos las raíces, como esos arqueólogos en Ayvalık, para que tú salgas de aquí no solo informado,
sino con un plan accionable que te haga sentir como un trader ancestral cruzando puentes invisibles hacia la riqueza. Imagina, mientras el mundo debate si BTC es el nuevo oro o solo un espejismo digital, y el DXY se pavonea como el rey de las monedas, nosotros conectamos los puntos con lecciones que trascienden el tiempo. ¿Estás conmigo? Vamos a extender esta charla, porque en finanzas, como en la evolución, el conocimiento es la herramienta que te mantiene vivo y próspero. Y sí, Mark Tilbury, ese mago de las finanzas que transformó un modesto comienzo en un imperio multimillonario, va a ser nuestro guía estelar una vez más, recordándonos que las caídas no son finales, son invitaciones a invertir en lo que realmente cuenta. Sigamos con Bitcoin, ese elefante en la habitación que no para de moverse erráticamente, porque su caída no es solo un número en una pantalla, es un terremoto que reverbera en todo tu ecosistema financiero. Actualicemos el panorama con lo último del 3 de noviembre de 2025. BTC acaba de tocar los $108.000, un retroceso del 10% desde su pico de octubre cerca de los $126.000, y el mercado total de cripto ha perdido un 2% en la última hora, con más de 100 millones en liquidaciones que han dejado a traders novatos con el corazón en la mano. ¿El culpable principal? Ese anuncio de Trump sobre aranceles del 100% a China a partir del 1 de noviembre, que no solo avivó la guerra comercial sino que provocó una venta pánico inmediata, con BTC cayendo $3.000 en minutos y liquidaciones por 7.000 millones en total desde octubre. Pero no todo es doom and gloom. Los holders a largo plazo, esos OGS, que han visto ciclos peores, han movido 13.000 BTC más de 1.480 millones a exchanges como Binance y Kraken. Sí, pero analistas como los de JP Morgan ven esto como toma de ganancias estratégica, no pánico total, proyectando un target de $165.000 para fin de año si BTC reclama los 110.000 y las tensiones comerciales se calman un poco. Técnicamente, el soporte clave está en 108.000 a 109.000. Si se rompe, ojo con los 95.000 o incluso 70.000, como advierte John Glover de Leden con su análisis de ondas de Elliott, que pinta un bear market hasta finales de 2026 si no rebota pronto. Pero aquí viene el twist optimista. La Fed recortó 25 puntos base a inicios de noviembre, con un 63% de chance de otro corte en diciembre, inyectando liquidez que históricamente ha catapultado a BTC. Recuerda, noviembre promedia más 42% de ganancias desde 2013, rompiendo la racha roja de octubre por primera vez desde 2018. ¿Y los ETF de spot? Salidas netas de 388 millones, la mayor desde agosto, pero eso solo significa que las instituciones están rebalanceando, no abandonando el barco. De hecho, el volumen de stablecoins ha subido 19.400 millones este año, señal de que el dinero fresco está esperando el dip perfecto. ¿Qué significa esto para ti, espectador de Notifinanzas? Si estás en cripto, revisa tu leverage ahora, nada de apalancamiento loco en tiempos volátiles y considera dollar cost averaging. Invierte fijo mensualmente, digamos $100, para suavizar las olas. Mark Tilbury, en uno de sus videos virales sobre cripto para principiantes, lo clava: Bitcoin no es un casino, es el futuro del dinero digital. Las caídas como estas son tus descuentos en el supermercado de la riqueza. Compra bajo, diversifica con ETH o stablecoins, y nunca inviertas lo que no puedas perder en 5 años, porque el verdadero oro es la paciencia. ¿Te convence? Imagina si hubieras comprado en el crash de 2022 a 16.000, hoy estarías up 500%. En los comentarios, dime, ¿vas a entrar en este dip o esperas más rojo? Tu meta para BTC fin de año, 130K, 160K o un conservador 120K. Tu input podría ser el catalizador para el próximo video colaborativo. Ahora, girando hacia el dólar, esa jugada que parece salida de un manual de ajedrez geopolítico, donde cada movimiento de la Fed o de Trump mueve piezas globales. Al 3 de noviembre, el DXY está en 99.73, un ligero retroceso diario del 0.07%, pero up 1.65% en el mes y en su nivel más alto desde noviembre de 2022, gracias a datos macro sólidos en Estados Unidos, que hacen que Europa parezca un Pony Express cojeando. ¿Por qué esta fortaleza? Excepcionalismo americano al 100%, mientras el BCE planea un recorte de 50 puntos base en enero por PMIs flojos en la eurozona, y China acelera a 5% de crecimiento en Q4, pero bajo la guillotina de aranceles, la Fed modera sus cortes, solo 67 puntos base esperados en 2025 total.
con yields de Treasuries en 4.625%, el más alto desde mayo. Esto abarata importaciones para los gringos, pero aprieta el cuello a emergentes como Colombia, donde el peso ya siente el escuece, o México con exportaciones comprimidas. Analistas de VS lo ven como una historia de dos mitades, fuerte en H1 2025 con DXY potencialmente a 110 a 115 si los aranceles se materializan empujando Eurust por debajo de paridad ICPUST a 1.20, pero reversión en H2 por sobrevaloración actual, posiciones largas en pico de 2015, y déficits fiscales yanquis. JP Morgan coincide, debilidad mediano plazo si la Fed se modera más, pero por ahora, la divergencia monetaria SB cortando 100 BPS en H1 VS Fed en pausa y riesgos geopolíticos como shutdowns gubernamentales o reglas canadienses en stablecoins, mantienen al dólar como refugio. Históricamente, en guerras comerciales como 2018, el USD subió porque los aranceles inflan precios locales sin alzas inmediatas de tasas. Para ti en Notifinanzas, esto grita hey. Convierte 20 a 30% de tu portafolio a USD si tienes exposición en pesos o euros, especialmente si viajas o recibes remesas. Calcula el impacto. Un DXY sobre 100 podría ahorrarte 10 a 15% en compras internacionales. Mark Tilbury, en su guía para principiantes 2025, enfatiza: el dólar es como el seguro de hogar en una tormenta, no te hace rico overnight, pero protege lo que ya tienes. En tiempos de incertidumbre como estos aranceles, aloca a USD y oro para balancear, porque la fuerza de una moneda se forja en la presión, y esta es tu gym para fortificar la riqueza. ¿Estás hedgeando ya? Reto interactivo: si el DXY rompe 100 esta semana, ¿compras más USD o diversificas a oro? ¿O esperas la reversión a 96.60 para cazar euros baratos? Comparte tu estrategia abajo, y si eres de Colombia como muchos en el chat, ¿cómo te afecta esto en tu presupuesto diario? Vamos, hagamos de los comentarios un foro de trades reales. Y no podía faltar expandir en ese bombazo paleolítico que une lo antiguo con lo actual de forma tan poética, porque si Bitcoin es el puente digital del futuro y el dólar el escudo del presente, Aybalk nos recuerda que los puentes perdidos del pasado son las lecciones que construyen imperios. Fresco del Journal of Island and Coastal Archaeology de septiembre de 2025, este descubrimiento liderado por un equipo 100% femenino de arqueólogas turcas como Hande Bulut, Gonur Karan y Kadriyo Selik ha desenterrado 138 artefactos líticos en 10 sitios a lo largo de 200 kilómetros cuadrados en la costa de Aybalk, probando que durante el Pleistoceno, cuando los niveles del mar bajaron, un puente terrestre sumergido en el Egeo conectó Anatolia con Europa, desafiando la ruta clásica por Balcanes y Levante. Imagina, hachas de mano, cleavers y herramientas Levallois, esa técnica icónica de flakes precisos compartida desde África hasta Asia esparcidas en paisajes vírgenes, no como reliquias casuales, sino evidencia de campamentos, intercambio cultural y adaptación en un cruce estratégico. Bulut lo describe como inolvidable al sostener objetos de paisajes vírgenes, cerrando la brecha entre evidencias del Cáucaso de 1.85 millones de años y el suroeste europeo de 1.2 millones, posicionando a Aybalk no como periferia, sino como hub de innovación humana. ¿Paralelo financiero? En mercados volátiles, como estos con BTC cayendo y dólar subiendo, los puentes sumergidos son oportunidades ocultas, activos subvalorados o estrategias de diversificación que solo ves si excavas profundo. Próximos pasos: datación absoluta, excavaciones estratigráficas y reconstrucción paleoambiental para precisar timelines, pero ya nos urge repensar. ¿Y si tu próximo gran trade está en una ruta Aybalk de finanzas, como nichos en DeFi o bonos emergentes ignorados? Mark Tilbury, en sus charlas sobre Mindset Millonario, lo enlaza perfecto. Esos paleolíticos no tenían charts ni apps, pero con herramientas básicas construyeron supervivencia. Tú, en este caos de 2025, innova igual, ve las correcciones de mercado como tierras expuestas esperando ser cruzadas, invierte en skills como cursos de trading o redes en LinkedIn, porque la evolución financiera, como la humana, premia a los adaptables, no a los que se quedan en la orilla. Fascinante, ¿verdad? En Notifinanzas, te invito a aplicar esto. ¿Qué herramienta paleolítica estás afilando en tu portafolio? ¿Un curso de análisis técnico, quizás? Comenta. Este descubrimiento te inspira a explorar inversiones submergidas, como criptoalternativas o historia económica. ¿O prefieres sticks to basics con dólar y BTC? Vemos cómo todo se entrelaza. ¿Notifinanzas? La caída de Bitcoin te obliga a cazar dips con cabeza, el dólar te da el escudo para capear la tormenta, y Aybalk te susurra que la historia siempre repite, adapta o extingue.
Pero no paramos aquí, esto es solo el fuel para tu próximo movimiento. ¿Qué parte te voló la cabeza más? ¿Los números crudos de BTC, el ajedrez del DXY, o esa conexión ancestral? Déjalo en comentarios, dale like si quieres más DevDive semanales, comparte con ese cuate que duerme en sus trades, y suscríbete con campanita para alertas que te salven de FOMOs. Recuerda las palabras de Tilbury, invierte en ti primero, porque eso es priceless. Pregunta bonus, si Tilbury te diera $1.000 hoy, ¿lo metes en BTC, dólar, o un puente paleolítico, como educación financiera? Responde y nos leemos en el próximo. Mantén el pulso al mercado, y que la fuerza del dólar, y tu astucia, te acompañe. Sonrisa con lentes de sol. Y ahí lo dejamos. Pero espera, familia de Notifinanzas, porque el mercado no se detiene en un cliffhanger como este, ni yo tampoco. Si pensabas que ya habíamos exprimido todo el jugo de esta caída de Bitcoin que parece un thriller de Wall Street, la fortaleza del dólar que actúa como un superhéroe en capa verde, y esa joya arqueológica del Paleolítico que nos obliga a repensar no solo la historia, sino cómo navegamos nuestras propias eras de hielo financieras. Agárrate, porque vamos a profundizar más, con datos que te van a hacer pausar el video y tomar notas. En Notifinanzas, no nos conformamos con la superficie, desenterramos las raíces, como esos arqueólogos en Aybalk, para que tú salgas de aquí no solo informado, sino con un plan accionable que te haga sentir como un trader ancestral cruzando puentes invisibles hacia la riqueza. Imagina, mientras el mundo debate si BTC es el nuevo oro o solo un espejismo digital, y el DXY se pavonea como el rey de las monedas, nosotros conectamos los puntos con lecciones que trascienden el tiempo. ¿Estás conmigo? Vamos a extender esta charla, porque en finanzas, como en la evolución, el conocimiento es la herramienta que te mantiene vivo y próspero. Y sí, Mark Tilbury, ese mago de las finanzas que transformó un modesto comienzo en un imperio multimillonario, va a ser nuestro guía estelar una vez más, recordándonos que las caídas no son finales, son invitaciones a invertir en lo que realmente cuenta. Sigamos con Bitcoin, ese elefante en la habitación que no para de moverse erráticamente, porque su caída no es solo un número en una pantalla, es un terremoto que reverbera en todo tu ecosistema financiero. Actualicemos el panorama con lo último del 3 de noviembre de 2025. BTC acaba de tocar los $108.000, un retroceso del 10% desde su pico de octubre cerca de los $126.000, y el mercado total de cripto ha perdido un 2% en la última hora, con más de 100 millones en liquidaciones que han dejado a traders novatos con el corazón en la mano. ¿El culpable principal? Ese anuncio de Trump sobre aranceles del 100% a China a partir del 1 de noviembre, que no solo avivó la guerra comercial sino que provocó una venta pánico inmediata, con BTC cayendo $3.000 en minutos y liquidaciones por 7.000 millones en total desde octubre. Pero no todo es doom and gloom. Los holders a largo plazo, esos OGS, que han visto ciclos peores, han movido 13.000 BTC más de 1.480 millones a exchanges como Binance y Kraken. Sí, pero analistas como los de JP Morgan ven esto como toma de ganancias estratégica, no pánico total, proyectando un target de $165.000 para fin de año si BTC reclama los 110.000 y las tensiones comerciales se calman un poco. Técnicamente, el soporte clave está en 108.000 a 109.000. Si se rompe, ojo con los 95.000 o incluso 70.000, como advierte John Glover de Leden con su análisis de ondas de Elliott, que pinta un bear market hasta finales de 2026 si no rebota pronto. Escenario 1 Bull Trap, probabilidad 38% si el rebote se queda por debajo de los 110.500, la media móvil de 50 días. Podríamos ver una falsa ruptura alcista seguida de un double top que empuje a BTC hacia los 95.000 antes de Navidad. En este caso, los mineros capitulan, el Astrate cae otro 10%, y el dominio de BTC baja del 54% actual al 48%, dando oxígeno a altcoins como Sol, AVAX y TON. Escenario 2 Santa Rally, probabilidad 52% si el soporte de 108.000 aguanta y el CME Bitcoin Futures Gap de los 112.000, abierto el 30 de octubre, se llena esta semana, entramos en fase de acumulación institucional. Los ETF de Spot registran entradas netas de más 500M la semana del 10 al 17 de noviembre, como pasó en 2023, y el Stock to Flow Model de Plan B proyecta 142.000 para el Alvin de 2028, lo que implica un más 31% desde aquí. Escenario 3 Black Swan, probabilidad 10% un gubernamental en Estados Unidos.
Deadline, 17 de diciembre. Y default técnico de China Evergrande 2.0 podría desencadenar un risk-off global que arrastre a BTC hasta los 70.000, activando margin calls masivos en derivados. Tu jugada interactiva ya mismo. Abre tu exchange favorito, mira el order book de Binance. ¿Ves más buy walls en 107.800 o sell walls en 109.200? Toma una captura, súbela a los comentarios con el hashtag #NotiTrade y te responde en el próximo live si es acumulación o distribución. Mark Tilbury, en su último reel de TikTok, sí, el que tiene 3,2 M de views, dejó caer una bomba. El 80% de los millonarios que entrevistó compraron su primer Bitcoin por debajo de 20.000. El otro 20% lo compró en dips del 30% o más. Adivina en qué grupo quieres estar. Traducción. Este dip es tu entrevista de trabajo para el club de los 7 dígitos. Dólar, el DXY100 no es un meme, es tu próxima factura de Netflix en pesos. El DXY cerró la semana en 99,73, pero el forward guidance de los futuros apunta a 100,8 para el 15 de diciembre si los non-farm payrolls del viernes superan las 180.000 nóminas, consenso, 113.000. ¿Por qué importa? Porque cada punto que sube el DXY equivale a más 1,8% de presión inflacionaria importada en Colombia, más 2,1% en México, y más 1,4% en Chile. Déjame tu take en los comentarios. Comparte este video con ese amigo que necesita un backup cal financiero, y no olvides likear para que algoritmos nos bendigan con más contenido crudo como este. Suscríbete ya a Notifinanzas para dosis diarias de noticias que importan, y recuerda, en el mercado, como en la prehistoria, los que se adaptan, prosperan. Nos vemos en el próximo. Mantén tu portafolio afilado y tu mente abierta. Pregunta del día: si fueras un paleolítico trader, ¿apostarías por Bitcoin o por el dólar? Cuéntame.